Cuántas cosas que contaros sobre este tema. Estimo que va a ser un vídeo quizá un poco largo porque me gustaría poder daros el contexto completo de el día de ayer para que entendáis un poco toda la mezcla de emociones y de estados en los que estuve. Como muchos sabéis de otros vídeos y demás, yo soy una persona que no me considero un adicto al trabajo ni nada por el estilo, simplemente lo que hago me gusta y casi todos los días suelo tocar el ordenador para hacer algo, para ponerme al día o simplemente porque me gusta no sé, tener algo de contacto con esta parte de mi vida, ¿no? Sin embargo, de vez en cuando considero que es saludable o un día o varios no tocar el ordenador y ayer fue uno de ellos. Por la mañana me desperté alrededor de las 9 de la mañana, normalmente es esa hora a la que me levanto, pero depende del día. Hoy, por ejemplo, me levantaba a las 5:30 de la mañana y me he ido al gimnasio. Pero bueno, ayer era domingo, me levanté a las 9 y decidí que me iba a ir a la playa, pero no a la playa que suelo ir aquí en Da Nang, que es la que está en la ciudad principalmente. Me fui a la playa donde está Simple Beach, que es una playa más alejada, tienes que ir en moto, está de mi casa creo que diría que a unos 15-20 minutillos. Y fui allí porque quería estar muy tranquilo, quería no estar muy rodeado de gente. Y si habéis estado por aquí por Da Nang o habéis visto alguna de las historias que subo de vez en cuando a Instagram o no sé, o en algún otro vídeo, las calles aquí, o sea, las playas aquí a las 6 de la mañana están como si fueran las 12 de la mañana. Hay un montonazo de gente, hay un montón de vida y por eso decidí irme a la playa de Simple Beach, porque al estar más alejada la gente no suele ir para allá. Y efectivamente cuando llegué solamente habían algunas parejas que supongo que se estarían alojando en el hotel que hay justo al lado y estuvo muy bien porque hace un tiempo me compré una slackline, una línea de estas para hacer equilibrio, una cinta que se pone entre un árbol y otro, y me llevé la cinta, la monté, estuve practicando allí un ratito, yo diría que 1 hora y media o algo así, y fue muy tranquilo. No quería encontrarme a gente y efectivamente no me la encontré, pude estar a mi rollo. Sí que se acercaron unas chicas que estaban echándose fotos y demás, y estuvimos hablando un poquito de que, bueno, pues una de ellas bailaba y que pensaba que se le daría bien, pero le daba miedo intentarlo y, bueno, curiosidades. El caso es, bueno, a la vuelta de la playa, no sé, me sentía muy bien porque por esta concesión de no estar trabajando y haber desconectado tanto. También era el primer día que yo me iba a la playa tan alejada, así solo con la slackline para hacer equilibrio y tal, y me recargó muchísimo. En 2 horas que estuve me recargó muchísimo y venía súper contento, ¿vale? Tan contento venía que decidí pues irme a cortar el pelo, me lo rapé bastante, porque es una cosa que, no sé, siempre he querido hacer, pero un poco a lo mejor por timidez o por, pues no sé, supongo que será timidez o porque no me habría lanzado a ello, pero me gusta mucho. Me gustaba mucho el estilo de Till Lindemann, que es el de Rammstein, o Corey Taylor de Slipknot, y es eso, nunca me había lanzado a cortármelo así que dije, pa'lante, hoy vamos con todo. Y encima esta tarde tenemos la fiesta de Ecstatic, entonces
no sé, así voy más contento, ¿no? Fui a una peluquería local, me lo cortaron muy bien, muy amables. Nada, el pelado me costó 3 euritos o algo así, está muy bien. Y dicho esto, volví a casa, comí algo y ya fui para Hoi An, que como me alquilé una moto, fui en moto todo el camino con la música en un auricular puesta, para meterme así un poquito ya en lo que yo pensaba que era lo que iba. Yo pensaba que iba a una fiesta pura y dura, tipo con techno, house, orgánico, étnico, que es un estilo de música que me encanta. O sea, y me encanta no porque sea house o no porque sea techno, sino porque considero que es un tipo de música que tiene mucha alma, ¿vale? Para los que no me conozcáis, unos días puedo estar escuchando el flamenco más duro que te puedas encontrar, a lo mejor otros días escucho lo que decía Slipknot, Rammstein, o el heavy metal más Marilyn Manson que te puedas meter en la cabeza. Y no es porque tenga un estilo de música favorito, o sea, para nada, cada día escucho una cosa prácticamente. Es porque me gusta eso, me gusta las cosas que tienen mucha alma, mucha cultura, mucha, no sé, mucha esencia, ¿no? Y para mí la música orgánica, la música étnica o incluso árabe, pues considero que tienen un alma tremenda, una identidad tremendísima. Y bueno, fui con la moto a Hoi An, que se tarda más o menos unos 30 minutos en llegar, y no sé, me lo pasé muy bien durante el camino escuchando este tipo de música y proyectando un poco lo que yo pensaba que iba a hacer, que era bailar este tipo de música rodeado de gente que también la disfruta y demás. Al llegar a Hoi An tenía todavía 2 horas para cuando empezara, 2 o 3 horas, creo que eran más bien 3 que 2. Y decidí ir a tomarme un café mientras tanto, ¿vale? Pues no será casualidad que cuando llego al café, o sea, no habrá cafés en Hoi An, que me encontré a una persona española de Valencia con la que ya había estado bailando estas semanas, yo diría más bien ya 1 mes y medio más o menos que la conozco. Se llama Anita y hemos hablado, cuando hemos ido a bailar hemos hablado, hemos comentado ciertas cosas y demás, y habíamos dicho de la semana que viene, no ayer, la semana que viene, la semana siguiente, quedar a tomar un café en Hoi An para ponernos un poquito al día, conocernos un poquito más, porque es una persona que se le ve muy honesta, muy sincera, muy transparente, muy, no sé, muy pura, ¿vale? Y casualmente me la encontré. Estaba trabajando ella, le dije que no quería molestarla porque, bueno, me comentó que está en una parte de su proyecto bastante importante y, bueno, al final dijo, venga, vamos a dedicar aquí 15 minutillos si quieres y luego ya tengo que seguir, que tengo un lanzamiento muy importante, no sé qué. Pues estuvimos hablando 2 horas. A mí me cuesta un montón conectar con la gente, no sé, me cuesta un montón abrirme y últimamente me estoy llevando muchas sorpresas con muchas personas que estoy conociendo que no sé, me están demostrando que a lo mejor no estoy tan solo como yo me pensaba en ciertos sentidos, ¿no? La conversación con Anita fue buenísima, hasta el punto al que al final de nuestra conversación, claro, yo como no estoy acostumbrado a conectar tanto con la gente, ni a hablar de cosas íntimas, por así decirlo, creo que me da incluso menos vergüenza hablarlas con vosotros aquí en la cámara que hablarlas con una persona como Anita en directo, ¿vale? Y al estar hablando con ella, al terminar de hablar, no sé, yo estaba un poco nervioso, estaba un poco, no sé,
Yo lo llamo un poco que al haber estado resonando con esta persona, al haber estado en una conversación tan agradable, no sé, al acabar yo estaba un poco nervioso, un poquito alterado, ella lo notó, que es una persona muy, muy sensible, muy inteligente, y me dijo: Chris, ¿quieres que estemos unos minutitos aquí dándonos un abrazo? Es algo muy común en mi círculo y seguro que te viene bien. Y fue fue buenísimo, ¿vale? Todo esto, o sea, es sin haber ni siquiera empezado la fiesta. O sea, el día fue una puta locura. En fin, llegó la hora de entrar a la fiesta. Era a las 4:30 aquí en Joyán. Y bueno, pues entramos, nos pusieron una pulsera, nos pidieron que nos descalzáramos, que dejáramos los zapatos en la entrada, porque todo el evento iba a ser descalzo para estar en contacto con la tierra. Ya sonaba un poquito de música de fondo, música orgánica que ya avisaba. O sea, me hizo pensar que de verdad yo estaba en lo cierto y que estimaba bien lo que iba a ser la fiesta. Era música orgánica, house, techno, de este estilo, ¿vale? Había varias zonas. La zona principal era una especie de pista de terraza, pista de baile, se podría decir. Supongo que de normal, en el bar, restaurante en el que fuimos, esa parte la tendrán cubierta de mesas y sillas, pero en este caso era una terraza con mucho espacio para bailar. El suelo tenía una especie de manta así como... Parecía que estaba hecha como de arpillera, como de... No sé cómo se llama, ¿vale? Creo que es arpillera, pero era una manta como orgánica, como de algún tejido tipo hecho con fibras naturales, ¿vale? Y al pisarlo se sentía muy bien, se sentía blandito, se sentía con una textura fuerte. No eran hilos muy finitos, eran hilos gordos, y eso fue bastante agradable. La otra zona que había era la zona de bar, donde podrías pedirte un café, un coco, un zumo de naranja, lo que quisieras. Y la última zona era una zona donde tenían una mesa para hacer un tipo de ceremonia del té o algo por el estilo. Yo no tomé té porque ya me había tomado dos cafés antes de ir y quería poder descansar por la noche. Pero había bastante gente sentada en la mesa y una persona que estaba guiando un poco, explicando los diferentes tipos de tés y supongo que también algún tipo de hábito a la hora de tomarlo, algún tipo de ceremonia del té o algo por el estilo, creo recordar. Tras una media hora más o menos, o 45 minutos, una hora, no sé cuánto, cuando terminó de entrar todo el mundo, bajaron la música y nos pidieron que nos sentáramos en círculo a todos, ¿vale? Intentando dejar que todo el mundo tuviera un espacio para vernos todos. No sé más o menos cuántas personas, pero a lo mejor 40, 50 o así. Mira, un gatete. 40 o 50 personas sí que pudimos juntarnos, supongo, no lo sé. No sé calcular muy bien eso. Y al principio, el equipo que organizó este evento, yo diría que eran unas 8 o 10 personas, pero habían dos que eran más o menos las que iban guiándonos un poco en la explicación del evento y demás. De las primeras cosas que hicimos fue mirarnos todos en el círculo, intercambiar miradas en silencio un ratito y posteriormente empezaron a explicarnos un poco en lo que iba a consistir la fiesta o el evento, por así decirlo. Tras esa ligera explicación empezamos con la ceremonia del cacao, con una persona
que cantaba algo así como "Cacao, eres mi medicina" o algo así por el estilo, repetidas veces, y otra persona que tocaba la guitarra. Había gente que cantaba, gente que simplemente tarareaba, gente con los ojos cerrados, gente que simplemente miraba, cada uno un poco a su rollo. La parte buena de este tipo de eventos, según lo que he podido vivir yo, es que ya entras con la cabeza preparada para no juzgar y para que no te juzguen. Entonces considero que se creó un espacio bastante seguro, bastante agradable, y no sé, es algo que a lo mejor fuera de ese sitio cuesta poder sentir, ¿no? Posteriormente nos repartieron cacao a todos ellos. Al final era en un par de ollas, creo que mezclaron cacao con especias o algo así. Hablé con una de las personas por allí, decía que a él le sabía canela, a mí me sabía jengibre. Él decía que el picor que llevaba el cacao le sonaba más al picor de una canela así pura y fuerte que al de jengibre. Y tiene sentido, puede ser. El caso era, nos pidieron que lo oliéramos, que lo pusiéramos cerca de la oreja a ver si nos decía algo, y tras diferentes pasos ya nos lo tomamos. Estaba fuerte, estaba muy bueno, y dijeron que si queríamos repetir, que luego dejarían las ollas apartadas en la zona del bar, para que en cualquier momento, si quedaba cacao, pudiéramos ir a tomarlo. Después, espero que no se me olvide nada, nos explicaron las reglas del espacio antes de que la música volviera a subir de tono, ¿vale? Y básicamente, si no recuerdo mal, no se podía hablar en la terraza, en la pista de baile. Si queríamos hablar, teníamos que irnos a la zona del bar o a la zona del té para no molestar al resto. No se podían utilizar móviles tampoco, ni grabar, aunque bueno, la gente del evento estaba haciendo fotos e historias. Esto me parece un poco, a lo mejor, incongruencia, ¿no? Porque ese espacio seguro que al principio yo también pensaba que iba a ser 100% seguro, para mí implica que si yo no llevo el móvil, nadie lo lleve. A lo mejor deberían haber puesto unos lockers o algo para dejar las pertenencias ahí, pero claro, había gente, luego cuando salió la luna, había gente echando fotos y demás, y luego aparte en el evento hicieron historias para Instagram, hicieron fotos, que no digo que me parezca mal, digo que es algo a tener en cuenta, ¿vale? Al principio decían que no utilizáramos los móviles, pero sí que había fotos del evento y seguramente vídeos, que para el recuerdo está muy bien. Yo, en mi caso, ahora que lo estoy pensando, es un buen recuerdo y quiero que me pasen las fotos y quiero ver si hay algún vídeo para guardármelo yo. Pero bueno, lo que digo, es algo para tener en cuenta. Una vez, si me acuerdo de alguna regla más, la digo, pero creo que esas eran todas. Una más. Había que respetar, por supuesto, el espacio del resto del mundo, del resto de la gente. Es decir, evitar tocar a la gente si no tienes su permiso de alguna manera físico. Lo entendéis, ¿no? O sea, al final es físicamente también un espacio seguro. Entonces, cuando empezaron a subir la música un poquito, nos pidieron que nos sentáramos todavía, sin levantarnos, que empezáramos a sentir la música con los pies apoyados en el suelo, con las piernas, sentir el bajo de la música en el pecho, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. O sea, fueron haciendo una especie de guía para poquito a poco ir levantándonos y ir soltando un poquito
pues, no sé, a lo mejor ese miedo inicial que gente como yo, sobre todo, que no había hecho ningún día antes este tipo de fiestas, a lo mejor puede venir con el miedo un poco de casa o no tan suelto, a lo mejor como la gente que ya estaba antes, ¿no? Y el primer juego, por así decirlo, que hicimos fue al final que dijeron, teníamos como 5 velocidades de ir andando, ¿vale? Y empezamos yendo lento, entre la gente se formó un círculo, luego gente que iba al contrario, luego gente que iba recta, tal, o sea, dando vueltas, o sea. Y la persona que iba guiando este proceso en inglés, eso no lo he dicho antes, pero era en inglés todo, iba cambiando de velocidades, velocidad 1, velocidad 5, velocidad 3, y nosotros íbamos pues interactuando ahí con la gente, mirándonos tal a los ojos, sonriendo, o mirando al suelo, con los ojos medio cerrados, intentando no chocarte con nadie. Estuvo divertido porque era como un contacto con la gente, contacto visual con el resto del mundo, y fue bastante curioso para empezar un poco pues no sé, a sentir un poco lo que es el ambiente, ¿no? Posteriormente, para seguir soltando un poquito más, empezamos, la persona que guiaba empezó a decir que teníamos que saludar de alguna manera a la gente con la que nos cruzábamos con ciertas partes del cuerpo, en el estilo, con el pie. Creo que empezamos por abajo y acabamos por arriba. Entonces, de alguna manera, no hacía falta tocar con el pie ni chocar el pulgar, pero de alguna manera, si tú ibas andando y te cruzabas con alguien con el que intercambiabas una mirada, por ejemplo, tenías que saludarle con el pie, luego a lo mejor con la rodilla, luego a lo mejor con la cadera, luego con el hombro o el pecho, luego el codo, luego las muñecas, y así ibas poco a poco soltando un poco hasta que, bueno, al final dijeron que podíamos saludar con la cabeza. Lo que pasa es que claro, es complicado saludar con la cabeza y, o sea, no sé cómo vas a hacer así un poco, es un poco descarado, ¿no? El hacer así, ¿no? El caso es, yo internamente sentí que funcionaba porque me ayudó a soltarme, a fluir un poco, ver a la gente cómo se movía entre el círculo, gente que fluía, gente un poquito más rígida, gente que te miraba, gente que no. A mí me ayudó bastante a empezar a soltarme, ¿vale? Y me funcionó bastante bien. Y cuando terminamos ya este proceso, pues nada, ya empezaron a subir un poquito más aún la música. La persona avisó de que a partir de ahora ya era baile libre para disfrutar de la fiesta, que cada uno lo bailara como sintiera y demás. Esta parte de la fiesta me encantó, o sea, diría que fue casi mi favorita, porque la música que yo ya venía estimando que iba a escuchar fue la que realmente escuché. De hecho, había alguna canción incluso que conocía. Música tribal, música, afro house, por así decirlo, Latin house también un poquito. Estaba muy bien, muy chula la música. La forma de bailar es libre total, tú te vas moviendo como sientas. A veces, yo en mi caso por lo menos iba mirando un poco al resto para coger algo de ideas, para ver cómo la gente se movía, para ver lo que hacía. Otras veces me daba por cerrar los ojos y hacer cosas totalmente aleatorias. Es algo bastante liberador, bastante curioso. Y no sé, el ambiente te anima a hacerlo de esta manera, ¿no? Todo eso fue increciendo, o sea, al principio yo estaba un poquito rígido y luego al final, cuando escuchaba una canción así fuerte que me gustaba, yo me volvía ahí un puto primate. Y me encantó esa sensación, es una liberación tremenda, os lo juro. Yo soy una persona que
es posible que en muchas ocasiones haya tenido prejuicios o haya estado cerrado a todo este tipo de cosas. Y me encanta cómo el hecho de estar abierto a hacerlas y el hecho de poner en juicio si mis creencias son bien fundadas o no, ha hecho que disfrute de muchas cosas y esta es una de ellas. Si yo hubiera visto esto quizá hace 3 años, a lo mejor hubiera dicho no, eso no es para mí y no hubiera hecho este tipo de experiencias, ¿no? Pero en este caso me abrí y lo disfruté un montón. En mitad de esta parte de la fiesta de música así, house, afro, techno, de todo tipo, hubo un momento en que ciertas personas se pusieron en círculo para utilizar una serie de tambores, no sé si se llaman bongos, vamos a llamarlo tambores en plan genérico, pero había de diferentes tipos. Y creo que tenían algo de experiencia tocando porque llevaban muy bien el ritmo, cada uno tenía su papel. Y el DJ, en este caso, lo que hizo fue, cuando vio que este círculo de personas se estaba organizando para hacer un tipo, no sé, llámalo batucada o es que no sé cómo se llama, pero al final cuando hay un cierto orden ahí de tambores, yo entiendo que tendrá un nombre, ¿no? El DJ vio que se estaba organizando eso y poco a poco fue bajando un poco la música. Y la gente sola, obviamente sin hablar, nadie hablaba. La gente sola se fue colocando en círculo alrededor de este grupo de personas que estaban tocando los tambores, percusión. Fue también muy curioso, lo único que me faltó ahí fue un fuego en el medio o algo así y empezar todos a gritar como cavernícolas, sinceramente. La gente gritaba, ¿vale? Pero esta fue una escena, es que es como muy primate, o sea, la gente bailando totalmente libre, con movimientos muy orgánicos en el suelo. O sea, a mí me salía a bailar como un puto gorila, sinceramente. O sea, me encantó. Creo que duró bastante esta fase, a lo mejor serían como unos 20 minutos. Y poco a poco el DJ fue haciéndose dueño otra vez del espacio de sonido, fue subiendo poquito a poco la música, la percusión se fue acoplando a la música del DJ hasta que finalmente la percusión fue bajando el volumen y se quedó solamente el DJ otra vez con música orgánica como la de antes. Pasada esta fase, si no recuerdo mal, poco a poco la música pasó de un techno más agresivo a un house como más suave, ¿vale? Con un ritmo más lento, por así decirlo. También en esta parte más tranquila, o sea, en esta parte de transición hacia algo más tranquilo, en esta parte intermedia, vamos a llamarlo así, hicieron un espectáculo con fuego, no sé cómo se llama, pero esta gente que utiliza un palo largo con como 2 antorchas en los extremos para hacer ese tipo de cosas, o unas bolas que llevan unas cadenas y lo hacen así, ¿vale? No tengo mucha idea de cómo es, pero fue un espectáculo que también duraría pues unos 15, 20 minutillos en esta fase de transición entre la zona más agresiva, más techno, y la zona más tranquila. Una de las cosas que hicieron fue ese espectáculo con fuego y demás. Y a todo esto, en este camino, era fiesta de luna llena, entonces íbamos viendo el color del cielo más rojizo, fue súper bonito. Y la luna cuando empezó a salir muy grande, muy roja, muy bonita.
Cuando pasó esta fase de transición ya empezó una música más tranquila, aparte tampoco venía mal porque sinceramente a nivel de energía yo había soltado ya, o sea, estaba sudando, pero como no he sudado nunca. Yo estaba realmente cansado de saltar y de bailar y de gritar y de todo. Y no vino mal esta fase ya más tranquila de la fiesta, donde la música se volvió como más ambiente. Seguía siendo música orgánica, pero música más ambiente, menos techno y menos house, ¿vale? Una vez acabó esta fase, por así decirlo, una persona del equipo organizador pilló el micrófono para hacer una especie de meditación guiada, por así decirlo, ¿vale? El DJ bajó la música por completo, la gente que estaba detrás en la ceremonia del té o en el bar hablando, les pidieron que se vinieran a la zona de la terraza para hacer esta meditación guiada, y nos tumbamos en el suelo, nos empezó a guiar a nivel de respiración, bueno, pues a recitar pues unos tipos de mantras y demás. Aquí fue un poco donde, no sé, o sea, yo había tenido ya un día muy intenso, había descargado toda la energía que yo tenía en esta fase de techno house agresivo, y sinceramente llegué a esta fase más tranquila, más de meditación, más relax, ya sin mucha energía, ¿no? Y solo me faltó esta meditación. Voy a tomar un poquito de café. Solo me faltó esta meditación, estas frases que esta chica fue diciendo para empezar a sentir que estaba debilucho, que estaba reflexionando sobre ciertas cosas que ahora os contaré y tal. Estábamos tumbados en el suelo, en esta manta que os he dicho que había en la terraza, esta manta de arpillera o como se llame, con fibras orgánicas. Y no sé, me encontré ahí con gente que no conocía porque fui totalmente solo voluntariamente. O sea, aquí en Da Nang conozco gente y en Hoi An también conocía gente, pero había ido solo voluntariamente para, pues no sé, quería vivir la experiencia de esta manera, ¿no? Me encontré allí solo después de haber bailado, intercambiado miradas con un montón de gente, haberme sentido a gusto, con la música que me gusta, habiéndome dejado llevar, y dije, joder, es que me he pasado una vida huyendo de todos sitios, de mi pueblo, de los estudios, del trabajo, de un viaje, de otro, y estar ahí con gente que no conoces, pero sentir que estás bien y que estás en tu sitio, no sé, fue algo que me descolocó bastante, hasta el punto en el que en la meditación yo estaba llorando. Sí, y realmente esto fue ayer y todavía me cuesta un poco contarlo, pero voy a intentar explicarlo con todo el detalle del mundo. Esta meditación, que por cierto yo tampoco he hecho muchas antes de este estilo, no suelo meditar porque no he sabido hacerlo. Para mí meditación, ahora mismo lo más cercano a meditación que hago es hacer lo de la slackline, que me obliga a desconectar completamente y centrarme en el equilibrio, y es cuando consigo dejar la mente en blanco. El resto del día mi mente se la pasa bailando de un tema para otro, ¿vale?
Y esta meditación, ya os digo, me dejó bastante tocado, me dejó llorando. Y poco a poco fueron activando un poquito más la energía otra vez, para de estar tumbados pasar a sentarnos. La persona que al principio había cantado la canción del cacao que os comentaba, vino para cantar canciones que, si no recuerdo mal, serían de la cultura india o algo así por el estilo. Y recuerdo igual estar sentado y volver a llorar porque, no sé, no tenía... Estaba bastante emocionado, sinceramente. Dentro de las cosas que se pasaban por mi cabeza, algunas de ellas eran la tremenda soledad que siento y que he sentido siempre. Y esto va relacionado también con lo que os contaba antes de sentir que estaba en mi sitio ahí en la fiesta, ¿no? O sea, se juntaron muchas cosas. El hecho de que este año ha sido un año especialmente, o está siendo un año especialmente solitario, y el hecho de estar tan bien conmigo mismo como prácticamente no he estado nunca. Si a eso le sumas estar en esta fiesta con gente que no conozco, pero sentirme en mi sitio, no sé si entendéis un poco lo que estoy intentando traducir aquí un poco en directo, ¿no? Pero es como que la fiesta era lo que me faltaba, ¿no? Estar yo conmigo mismo, gente que no conozco pero con la que he conectado, sabiendo que no voy a tener una amistad con nadie, o sea, prácticamente de los que había ahí, al final no hablé con prácticamente nadie, con 2 personas. Y aún así poder haber disfrutado tanto de estas diferentes fases del evento, que creo que se me juntaron muchas cosas en la cabeza. Y mientras estaba esta persona cantando canciones, no sé, yo seguía llorando o sea, reflexionando esto que estoy intentando poner ahora un poco en orden. Y justo se sentó al lado mío una persona que conocía de haber ido a la montaña con él y otros amigos. Justo vino en el momento en el que yo estaba así debilucho. Me vio, me dio un abrazo, se quedó conmigo. Y fue bastante bonito, la verdad. Se quedó conmigo hasta que acabó ahí la canción, hasta que el equipo se despidió, hasta que dio las gracias a todo el mundo. Y bueno, finalmente hasta que acabó la fiesta, ¿no? No lo sé, a mí me hizo reflexionar muchas cosas. Justo nos pidieron al final, cuando se acabó la fiesta, que pensáramos en algo que queríamos dejar en esa fiesta, que queríamos dejar ahí. Y después de todo lo que había vivido ese día, yo lo que pedí fue dejar un poco... O sea, creo que tengo poco miedo a estar solo, seguir solo, estar lidiando con este vértigo que se siente al no tener un anclaje seguro, al no tener... Considero que no tengo un lugar al que tengo casas donde volver, pero no tengo un hogar ajeno al que tengo en mi cabeza, ¿vale? Y eso
Lo comentaré con más detalle en otros vídeos porque no, es un tema bastante profundo desde mi punto de vista. Pero el hecho de tener asimilado que el único hogar que tengo lo tengo en mi mente y el único hogar que tengo soy yo, suena muy poético, suena como que es bonito, pero es muy, muy jodido. O sea, yo quiero que mi hogar esté en mi mente, o sea, quiero que mi hogar esté en mi cabeza, quiero ser mi propia casa, ya no es ser independiente, quiero sentirme en casa cuando estoy conmigo, ¿vale? Y eso a veces es tremendamente jodido, es tremendamente difícil. Lo paso bastante mal muchas veces por culpa de esto que estoy contando, ¿no? Pero aún así, ayer lo que pedí fue tener fuerzas, fue seguir sacando la energía necesaria para poder enfrentarme a ese vértigo que se siente cuando el único hogar que tienes está en ti. Porque considero que es posiblemente el objetivo más bonito que me he podido poner en mi vida, ¿no? Y eso fue lo que pedí ayer, dejar ese miedo, dejar esa... no sé, llámalo miedo, llámalo inercia, llámalo dificultad, lo que sea, para por fin poder hacer que la casa que yo tengo en mi mente sea menos dolorosa. Eso fue lo que pedí. Terminada la fiesta, yo tenía un viaje de vuelta de media hora otra vez desde Hoi An hasta Da Nang, que es donde me estoy hospedando. No tenía fuerzas para ponerme música, por supuesto, ni música tranquila ni nada. Fui todo el viaje en silencio, reflexionando muchísimo sobre esto que os estoy contando hoy. Quizá todavía un poquito desorganizado, pero con más sentido de lo que yo lo estaba reflexionando ayer. Fui a cenar solo, pensé que... O sea, fui a cenar solo a un sitio donde he estado yendo muchísimo estos 5 meses, 6 que llevo aquí en Da Nang, porque no tenía fuerzas para ir a un sitio nuevo. Sinceramente no podía. O sea, yo necesitaba algo que fuera rutinario, que no me hiciera pensar. Necesitaba zona segura porque mi energía estaba ya liquidada, vamos, por los suelos. Y después de cenar decidí irme a dar un paseo, decidí que la playa era un buen sitio. Me compré un postre en un supermercado de la zona que era básicamente mango desecado o algo así, que es muy típico por aquí, y una botella de agua para llevármela a la playa. Caminando por la playa llegué a un sitio así que estaba más o menos medianamente alejado, yo diría que a unos 20 minutos andando más o menos de donde suelo vivir, y me senté un ratito a reflexionar, esta vez ya con música. La música que me puse no fue música especial tipo ni flamenco, ni techno, ni música orgánica, ni historias. Lo que hice en ese momento fue ponerme música de la que yo he escuchado siempre, de las que yo he escuchado de pequeño. Canciones que me traen buenos recuerdos de etapas de mi vida. Son canciones con las que conecto mucho y obviamente no pude evitar volver a llorar ahí en la playa. Cuando digo llorar, no quiero que penséis que todo esto es
es tristeza porque, bueno, o sea, no quiero que penséis que es una tristeza mala, ¿vale? Porque realmente es una... O sea, yo antes que vivir una alegría falsa, elijo 100% una tristeza sincera, ¿vale? Y quiero que entendáis que cuando digo que lloré en la fiesta o que lloré en la playa no significa ¡buah, qué putada de día! No, fue uno de los días más bonitos que he tenido en mi puta vida, de verdad. Por la mañana me levanté hiper feliz y sonriente, y por la noche me acosté hiper feliz y llorando. Y para nada es una contradicción, ¿vale? Estando en la playa pude llorar más tranquilamente porque en la fiesta, pues bueno, yo entiendo que es un espacio seguro, pero tampoco quería llamar demasiado la atención y yo me tapaba así para que, bueno, pues nadie me viera, pero en la playa, al estar en una zona así más oscura, más alejada y tal, me di permiso, solté todo lo que tenía que soltar, buscaba las canciones que más me despertaban en ese sentido, no que más me dolían, pero que más me llegaban en ese momento, ¿no? Y estuve bastante tiempo sintiendo esa tristeza, ese dolor que llevo ahí dentro, esa sensación de soledad profunda que tengo y con la que estoy reconciliándome y no trabajándolo, pero la estoy entendiendo de dónde viene y sobre todo intentando lidiar con ella, ¿no? He dormido muy bien, muy tranquilo. Como os digo, triste, pero muy, 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 muy feliz, aunque parezca una contradicción. Me encantó el día, me encantó el tipo de fiesta. Sé que voy a volver a ir a muchas, si tengo la oportunidad y estoy en el sitio adecuado. Me demostró que a pesar de que considero que llevo mucho tiempo trabajando en mis cosas, intentando conocerme a mí mismo, me demostró que sigue habiendo cosas que tengo que investigar, que tengo que trabajar, que tengo que entender, que tengo que dejar salir. Y no sé, chicos, chicas, estoy muy feliz. Y creo que para terminar un poco este vídeo de alguna manera que no sea conmigo como protagonista, yo lo que diría es que si podéis, que os abráis a este tipo de cosas. Si no lo habéis hecho nunca, os animo 100% a hacerlo. No tenéis por qué forzar a que os guste. No tiene por qué ser el momento para vosotros. No quiero que pongáis ningún tipo de expectativa acorde al día que yo he vivido, porque yo estoy pasando por una etapa, por una fase que posiblemente sea muy diferente a la vuestra. No pongáis ningún tipo de presión en que una fiesta así a vosotros tenga que cambiaros la vida. A mí no me la ha cambiado tampoco. O sea, yo este tipo de cosas que siento, este tipo de cosas que se despiertan por ir a este tipo de cosas, de alguna manera tarde o temprano hubieran acabado saliendo, ¿vale? La fiesta es simplemente un activador, un acelerador de que estas cosas pasen. A lo mejor a mí me ha funcionado esto, pero a vosotros os funciona cualquier otra cosa, ¿vale? Y poco más. Si habéis ido a alguna o si gracias a este vídeo probáis la experiencia, dejármelo en comentarios
y nos vemos. Un abrazo a todos y a todas.